Hola a todos. Hoy es miércoles, 8 de octubre de 2025, y nuestro querido amigo Max Blumenthal se une a nosotros. Bienvenido de nuevo, Max. Mazdad Ritzima. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Puedes seguir a Max en The Grey Zone. Tienen un canal de YouTube y una página web donde encontrarás mucha información. Están haciendo un trabajo tremendo allí. Max, empecemos con una de las últimas historias sobre Charlie Kirk, el asesinato de Charlie Kirk. Hemos sabido por los mensajes de texto que salieron a la luz que sus donantes le pidieron que cancelara a Tucker Carlson y él se negó. Por eso perdió a uno de los principales donantes de su programa. Dijo, 24 horas antes de esos mensajes, que estaba considerando abandonar la causa pro-israelí. ¿Qué opinas de lo que ha ocurrido? ¿Cómo ves la situación con la historia de Charlie Kirk? Bueno, estos nuevos mensajes de texto, que datan creo de entre 24 y 48 horas antes de que lo mataran, son explosivos. Confirman todo lo que he estado informando desde que empecé a cubrir su asesinato, que había empezado a sentirse alienado de los multimillonarios sionistas que lo habían hecho ser quien era, que habían impulsado su ascenso y su carrera. Realicé esta investigación en 3 partes, y en la tercera finalmente di con el nombre de uno de sus mayores donantes, el hombre que lo había apoyado desde el principio, Robert Shillman. No es solo un donante antipalestino que contribuye generosamente a Friends of the IDF y a la empresa de asentamientos en la Cisjordania ocupada, sino también un donante anti-islámico que ha dado grandes sumas de dinero a Stephen Yaxley Lennon, también conocido como to Stephen Yaxley Lennon, aka Tommy Robinson, who's fueling a religious war in the UK. Tommy Robinson, que está alimentando una guerra religiosa en el Reino Unido, la carrera de Laura Loomer y Geert Wilders, figuras abiertamente hostiles al Islam, sin más. Robert Shillman fue desde el principio un gran patrocinador de Charlie Kirk y se retiró de una donación de $2 millones. Estos rumores circulaban en los círculos conservadores, y logré confirmarlos al conseguir hablar por teléfono con el propio Robert Shillman. Luego, Candace Owens comenzó una serie de retransmisiones en directo. Es decir, llevaba transmitiendo en directo sobre esto desde el principio, comentando no solo los hechos que hemos confirmado sobre Charlie Kirk y su distanciamiento de los donantes pro-israelíes, sino también varias teorías sobre su asesinato. Y ella recibe fuertes ataques de muchos de los influencers que estaban cerca de Charlie Kirk al final, del mundo sionista, que lo presionaban para mantenerse alineado con Netanyahu, actuando básicamente como intermediarios suyos y proporcionándole argumentos antes de su próxima gira por los campus. Sabían que iba a ser bombardeado con preguntas críticas sobre su apoyo a Israel y que no estaba especialmente entusiasmado con responderlas. Así que Candace Owens es atacada. Se pone en duda su credibilidad, y figuras como Josh Hammer, editor general de Newsweek, una especie de ejecutor de Netanyahu en los medios, que formaba parte de esas pequeñas reuniones con Charlie Kirk, menos de 10 activistas sionistas que le daban argumentos hasta el final, dice que Candace Owens es una gran mentirosa. Nada de esto es cierto sobre que Charlie Kirk abandonara el grupo. Fue pro-Israel, fiel hasta el final. Y entonces ella suelta la bomba. Estos mensajes de texto muestran que Charlie Kirk estaba furioso con Robert Shillman por retirar los $2 millones porque no quiso negarse a invitar a Tucker Carlson, quien se ha vuelto muy crítico con Israel. Y dijo, estos donantes judíos están alimentando los estereotipos. Después de esto, he terminado con la causa pro-Israel. Básicamente los estaba amenazando a todos porque se sentía chantajeado, como informé, por invitar a Tucker Carlson. Y dijo, si seguís así, voy a traer de vuelta a Candace Owens. Así que realmente estaba perdiendo el control. Candace Owens consiguió esos mensajes. Candace Owens got a hold of these texts. She released them
She did not reveal the names of all of the people Ella in los these chat publicó. groups. No reveló los nombres de todos los que estaban en esos grupos de chat, pero uno de ellos era efectivamente Josh Hammer. Ahora bien, aquí es donde la cosa se vuelve loca. El 9 de septiembre, Josh Hammer rescató un tuit de Donald Trump de 2013 en el que pedía ejecutar públicamente, aunque creo que en ese momento hablaba de los traficantes de drogas, pero básicamente decía que si se les ejecutaba públicamente, se enviaría un mensaje contundente. Es un tuit antiguo. Por alguna razón, a Josh Hammer se le ocurrió recordarlo y lo citó con un based, como si fuera algo genial que decir. ¿Por qué tuiteó eso 24 horas antes de que Charlie Kirk fuera ejecutado públicamente? 24 hours before Charlie Kirk was publicly executed. I mean, he wasn't publicly assassinated. Quiero decir, no fue asesinado públicamente. No tengo ninguna prueba de que Josh Hammer o el lobby israelí estuvieran implicados en la muerte de Charlie Kirk. Es simplemente extraño. Y también es sumamente deshonesto que todas estas figuras, desde Bill Ackman, el multimillonario representante de Netanyahu, hasta Josh Hammer, pasando por todos los que rodeaban a Charlie Kirk, incluido el propio Netanyahu, que intentó apropiarse de su legado, sigan insistiendo en que Charlie Kirk apoyó a Israel hasta el final, cuando su propio comportamiento fue lo que le alejó. No es que se sintiera especialmente conmovido por el sufrimiento de los palestinos. Seguía publicando mensajes contra el Islam. Probablemente todavía intentaba aferrarse al dinero de Robert Schulman, pero al final lo alcanzaron. Quiero decir, unas 24 horas antes de que lo mataran, básicamente había perdido la compostura y dijo, me aparto de la causa pro-israelí. Y eso fue antes de que estuviera a punto de iniciar una gira por universidades de todo el país, donde lo bombardearían con preguntas sobre Israel. Esto podría haber sido potencialmente desastroso para el lobby israelí y para la causa de Israel en Estados Unidos. Que su activo gentil no gubernamental más importante empezara a criticar o incluso a considerar críticas hacia Israel en esos enormes eventos multitudinarios. Pero nunca lo sabremos. But we'll never know. Yeah. Max, when it comes Sí, to Charlie Kirk Max, and his cuando se trata de Charlie Kirk y su movimiento, ¿crees que Israel siente que necesita hacer algo respecto a la opinión pública en Estados Unidos? No se trata solo de Charlie Kirk y su movimiento, sino de los medios de comunicación en Estados Unidos. ¿Qué está en juego para Israel en Estados Unidos en lo que respecta a los what is medios? at stake for Israel in the United States when it comes to media? Well, this is the way Netanyahu Bueno, understands la it. forma en que Netanyahu lo entiende, y supongo que la mayoría de los israelíes a estas alturas, es que pueden seguir cometiendo genocidio y aún así mantener el apoyo del público estadounidense y del público occidental en general, presentándose como los salvadores de la civilización occidental. Y simplemente no está funcionando. Quiero decir, si dejaran de destrozar niños, de matar entre 90 y 150 personas y herir a cientos cada día, de destruir ciudades sin sentido, de llevar a cabo una limpieza étnica, que todos podemos ver, a pesar de los crecientes esfuerzos de Twitter X por censurarlo todo con el pretexto de que es material sensible, mientras muestra pornografía libremente, se puede ver en Twitter X con solo hacer clic en un botón. Necesitarían invertir el presupuesto de 2025 del Ministerio de Asuntos Exteriores, unos $150 millones, en hasbara o propaganda dentro de Estados Unidos. El gobierno israelí acaba de firmar un contrato de $4,5 millones con una empresa de lobby para intentar influir en la mente de los cristianos evangélicos que asisten a la iglesia en 4 grandes ciudades occidentales: Las Vegas, Phoenix, el área de Los Ángeles y Denver. A las iglesias evangélicas de estas zonas se les ofrecerá un programa de colaboración para establecer un perímetro digital alrededor de sus terrenos, lo que significa que todos los feligreses recibirán en sus teléfonos una avalancha de anuncios y contenidos del gobierno israelí a través de esta empresa de lobby, promoviendo el turismo en Israel. Incluso se les ofrecerán experiencias del 7 de octubre, en realidad virtual October 7th experiences inside the church.
and then their phones will be targeted with ads as they Y luego sus teléfonos serán objeto de anuncios al salir, solo por haber entrado en esta zona con Jehová. Es un ataque psicológico increíble contra los cristianos evangélicos estadounidenses, que creo que generará más alienación. Brad Parscale, el exdirector de campaña de Trump, ha recibido $1,5 millones al mes en un contrato como agente extranjero de Israel, no solo para reclutar influencers, sino tras Martin Willis del negocio de ChatGPT y otros mecanismos IA o de Israel para esencialmente sionizar el algoritmo. No sé cómo manejarlo. Zionize the algorithm. I don't know how they're going to do that. They're also paying influencers a very small. También están pagando a influencers, un grupo muy pequeño que se presenta como influencers anti-woke, porque ahora el problema está en la derecha. Les pagan entre $6,100 y $7,100 por publicación para difundir propaganda a favor de Israel. Una de las influencers que está recibiendo este enorme pago se llama Lizzie Savetsky. Recientemente apareció en un puerto deportivo israelí, subió a lo que parecía ser un yate de recreo que pertenecía a un israelí y afirmó que había sido capturado de la flotilla. Dijo que encontró una máquina de margaritas, preservativos y agujas, y que los pasajeros de la flotilla en realidad se estaban inyectando heroína. And that the flotilla passengers were actually shooting up with heroin. So this is the kind of propaganda that Israel's. Así que este es el tipo de propaganda por la que Israel está pagando. Y puedes mirar las respuestas a esas publicaciones. Todas son negativas. Hay memes de $7,000 por publicación que se burlan de los influencers. Está generando una reacción terrible. Y el otro argumento que estamos escuchando de los influencers comprados y pagados por Israel es que la reacción negativa que están recibiendo es el resultado de una operación de influencia iraní y qatarí, y que Irán y Qatar son en realidad los responsables de toda esta indignación estadounidense por las montañas de civiles muertos en Gaza. Uno de esos influencers pagados, o supuestamente pagados, es Van Jones, de CNN, quien hizo una broma en Real Time with Bill Maher. Bill Maher, un adulador de Netanyahu, un nuevo ateo anti-islam que presenta un programa en HBO. Van Jones dijo, Qatar e Irán tienen jóvenes que ven imágenes de bebés palestinos muertos, bebés palestinos muertos, bebés palestinos muertos. Y todo el panel, incluido Thomas Friedman, el columnista de The New York Times, estalló en carcajadas ante esta broma sobre bebés palestinos muertos. Pero ese es el argumento israelí, que en realidad no estamos reaccionando a la realidad. Nuestra indignación no es pura, es el resultado de una operación de influencia extranjera. Y es pura proyección, porque todo lo que están haciendo en nuestro país representa la operación de injerencia extranjera más sustancial, corrupta, escandalosa y tóxica de la historia de Estados Unidos. Es, sencillamente, Israelgate. Y sin embargo, los medios lo tratan como si fuera algo normal. Y cada vez más, los medios están controlados por ello. Mientras Israel avanza, a través de los intermediarios multimillonarios de Netanyahu, para comprar activos mediáticos clave en Estados Unidos. Max, esto es lo que vimos de Laura Loomer. Está hablando de... No quiero ver a Laura Loomer. No me muestres a Laura, es demasiado pronto. No, está bien, puedes mostrarla. Solo estaba bromeando. Sí, ¿qué ha pasado? Ella dice que habló con la congresista Ana Paulina Luna, ¿verdad? Están hablando de que China está detrás de uno de los grupos relacionados con la investigación del FBI y con los vínculos con Tyler Robinson. Parece que están intentando relacionar a China con el caso de Charlie Kirk. ¿De qué va todo eso? Israel solo está buscando una pelea para acercarse a los neoconservadores. Supongo que los neoconservadores son sionistas, pero ¿por qué necesitan ir tan lejos contra China? Sí, Laura Loomer es alguien que es una especie de, podrías llamarla una figura de inteligencia privada, pero en realidad no está produciendo inteligencia. Es más bien desinformación.
enturbiar las aguas y difamar en nombre de sus clientes, que incluyen intermediarios israelíes. Ana Paulina Luna, cuyo verdadero nombre es Ana Paulina Meyerhofer, y que tuvo una carrera en, digamos, la industria del entretenimiento antes de llegar al Congreso, también es objeto de una gran influencia israelí. Lo que intentan hacer es simplemente desviar la discusión hacia un adversario oficial basándose en pura conjetura. Quiero decir, Laura Loomer, al mismo tiempo, lleva semanas promoviendo esta narrativa alarmista sobre un inminente ataque de Al-Qaeda en ciudades estadounidenses. Así que todo lo que intenta hacer es distraernos y desviar la atención de la realidad que tenemos delante. Y antes de que mataran a Charlie Kirk, ella lo atacaba duramente. Quiero decir, fue una de las primeras personas en lanzar un ataque contra Charlie Kirk desde la derecha, acusándolo de hablar con doble discurso, de ser, por un lado, pro-israelí y por otro, de invitar a Tucker Carlson y a figuras antisionistas como Dave Smith a sus eventos. Así que Laura Loomer parece incapaz de mantener una versión coherente. Pero, ¿a quién representa aquí? Quiero decir, parece que en este caso, ella está hablando en nombre de Netanyahu e intentando que los estadounidenses o la gente del mundo MAGA culpen a China. Y no sé a qué se refiere, a qué podría estar refiriéndose o dónde está la evidencia, pero simplemente no tiene sentido que China tenga algún papel en esto. Quiero decir, Israel estaba muy implicado en la carrera y la vida de Charlie Kirk. ¿Qué tenía que ver China con todo esto? Sí, ayer fue el Campus 7 de octubre. Ya sabes, el día en que Hamas atacó a Israel. The day that Hamas attacked Israel, and in the aftermath of that day, everything has changed. Y en las secuelas de aquel día, todo ha cambiado en Gaza. Gaza está devastada, destruida por el ataque israelí. Y al observar lo que ha ocurrido, Max, y lo que está pasando en Estados Unidos, las personas que se oponen a estas políticas en Oriente Medio no son solo progresistas de extrema izquierda del Partido Demócrata. En realidad, también están en el lado derecho de los republicanos, personas como Steve Bannon. Él salió y habló sobre la situación en Oriente Medio, la guerra contra Irán y la realidad del 7 de octubre. Antes de llegar a tu comentario, esto fue lo que dijo Steve Bannon en su podcast. Your comment. Here is what Steve Bannon said on his podcast. Netanyahu inventó, totalmente inventó, una mentira descarada sobre los persas. Tenían mayores ambiciones estratégicas y no les importaba arrastrar a Estados Unidos a una guerra de 20 o 30 años. Esos días se acabaron. El presidente Trump se ha impuesto, diciendo, oye, tú eres un protector. ¿Qué dijo Netanyahu? Ha dado órdenes, ¿verdad? Ha dado órdenes según cómo cree que deben hacerse las cosas. Si quieren hacerlo por su cuenta, oye, que Dios os bendiga, adelante, hacedlo. Pero no nos arrastréis a nosotros. No estamos en esto. Es indignante lo que ha pasado en los últimos años y aún no tenemos una investigación sobre el 7 de octubre. Y creedme, si las manos de Netanyahu estuvieran limpias, ya habría habido una investigación y se habría resuelto en 30 días. Apúntalo con tu lápiz del número 2, porque eso va a llegar y te vas a quedar sorprendido. No hay manera de que eso simplemente haya ocurrido así. ¿Sabes qué es lo importante de Steve Bannon? Está llegando al tipo de público al que la izquierda y los progresistas no pueden llegar. Y eso es importante para los israelíes. Estás tomando eso. Bueno, Steve Bannon ha sido apartado. Quiero decir, primero fue desplazado por Elon Musk. Ya no es jefe de gabinete. Está en cierto modo en el desierto, intentando librar esta lucha de América primero. Y se ha vuelto hostil hacia, fue durante mucho tiempo un partidario de Israel. Steve Bannon fue uno de los fundadores de Breitbart junto con Andrew Breitbart, que en realidad se fundó después de una reunión en Jerusalén con Benjamin Netanyahu, quien aparentemente prometió dinero de su grupo de millonarios en Estados Unidos para un nuevo conjunto de revistas conservadoras en línea. Una de ellas fue Gateway Pundit.
conservative magazines. One of them was Gateway Pundit, another one is Breitbart. And Steve Bannon, Otro ejemplo es Breitbart. Steve Bannon declaró con orgullo que Breitbart, bajo su dirección tras la prematura muerte de Andrew Breitbart, era la revista más pro-israelí de Estados Unidos. Y ahora se puede ver el cambio. Se refiere a Israel como un protectorado. Puede ver, finalmente, ahora que está fuera de la administración, o quizá basándose en lo que vio dentro de ella, que los intereses de Israel no están alineados con los de Estados Unidos. De hecho, los contravienen, y que Israel, como el máximo a mi enemigo, tiene más poder para perjudicar los intereses estratégicos de Estados Unidos que un supuesto adversario. A supposed adversary. Steve Bannon is in the anti-China camp. Steve Bannon está en el campo anti-China y cree que Israel está arrastrando a Estados Unidos a un conflicto devastador y multigeneracional con Irán, que está agotando sus reservas de misiles THAAD, misiles que habrían ido a Taiwán y a otros estados vasallos del Indo-Pacífico, que se espera que luchen en la primera línea contra China. Así que, desde una perspectiva imperialista, Bannon ve a Israel como un obstáculo, sino una fuerza parasitaria que drena la savia vital del ejército y del imperio estadounidense. Otro personaje del campo crítico con Israel que está surgiendo en la derecha de América Primero es Matt Gaetz, quien me invitó a su programa en One American News para hablar sobre Charlie Kirk e Israel. Y Matt Gaetz estuvo recientemente en un episodio del programa de Tim Pool, donde reflexionaba sobre su tiempo en el Congreso y sus visitas a la AIPAC antes de tener una especie de despertar. Dijo que cada miembro del Congreso llevaba un código QR y que los miembros de la AIPAC podían simplemente hacerle una foto o escanearlo con sus teléfonos para donar a ese congresista. Imagina lo alienante que resulta eso, que te traten como si estuvieras en una especie de subasta de esclavos, rodeado de donantes que representan a un estado extranjero. Así que la sensación de alienación no deja de crecer. Era la misma alienación que sintió Charlie Kirk en sus últimos días y en sus últimos momentos, cuando básicamente siendo asediado por los intermediarios de Netanyahu. Es la misma sensación de alienación que expresó Tucker Carlson en su último monólogo, creo que uno histórico, cuando planteó la pregunta que muchos de nosotros, que empezamos a cuestionar esta relación hace años, especialmente desde la izquierda, hemos formulado. ¿Cómo es posible que un país tan pequeño sea capaz de dominar e influir en una superpotencia global sin precedentes? ¿Cómo tiene eso sentido? ¿Y en qué beneficia a este país? Continuó unos 20 minutos más sobre ese tema antes de invitar a Jeffrey Sachs. No sé si lo has tenido como invitado, pero está haciendo que el circuito geopolítico antiimperialista sea aún más electrizante de lo que ya era. Max, ¿crees que después de todo vamos a descubrir si ocurrió el 7 de octubre? Bueno, quiero decir, creo que sabemos más o menos lo que pasó y que tenemos pruebas circunstanciales, o ni siquiera quiero llamarlas pruebas, en realidad. Pero hay varios incidentes que hacen que muchas personas, especialmente en Occidente, que no han estado sobre el terreno en la zona sur de Gaza, en Israel o en la propia franja de Gaza, y que no estaban realmente familiarizadas con la resistencia y que consideran a Israel como una fuerza omnipotente, con un ojo que todo lo ve, crean que fue una especie de trabajo interno, que Israel no solo apoyó secretamente a Hamas, sino que permitió que ocurriera. Y desde luego, hay indicios de que Israel se ha beneficiado de ciertas maneras del 7 de octubre. Pero todo lo que tenemos son esas piezas de evidencia circunstancial. Por ejemplo, miembros de la brigada Givati que no entraron a tiempo en un kibutz. Los observadores de Gaza, las observadoras de la división de Gaza, estaban detectando una actividad inusual, y luego el mando en Akiria, en Tel Aviv, no respondió de inmediato. Hubo advertencias de inteligencia previamente, pero eso siempre ocurre.
Durante años, Israel ha estado detectando actividad inusual y advirtiendo sobre algún tipo de ataque. Pero para mí, está bastante claro que los servicios de inteligencia y el ejército israelí subestimaron gravemente la capacidad de las brigadas de Al-Qassam y de la Yihad Islámica Palestina, y que ese día fueron superados por Yahya Sinwar, alguien que había pasado 25 años en prisiones israelíes, hablaba hebreo con fluidez, comprendía las debilidades de la sociedad israelí y tenía una teoría del cambio basada en el intercambio de prisioneros de Gilad Shalit, que él mismo negoció desde Herzl, negoció su propia liberación. Personally from prison, negotiated his own release, and he understood how to evade Y entendía cómo eludir la red de colaboradores de Israel en Gaza. ¿Por qué estuvo en prisión durante 25 años? Porque había estado a cargo del contraespionaje en las primeras fases de Al-Qassam y había matado a espías palestinos que trabajaban para Israel dentro de Gaza. Así que estaba perfectamente posicionado para orquestar esta operación. Israel estaba preparado para un ataque por túnel. ¿Y qué hizo Al-Qassam? Simplemente atravesaron la valla y se abalanzaron sobre unos reclutas extremadamente perezosos, las observadoras y sus guardias masculinos dormidos en las bases militares. Tras neutralizar las bases militares, pudieron entrar fácilmente en los kibbutzim y capturar a un gran número de personas. Y para cuando los helicópteros Apache estaban en el aire y los tanques en el suelo, se les dio la orden de aplicar la directiva Hannibal, que creo que es el verdadero escándalo del día. ¿Cuántos civiles israelíes fueron asesinados por el propio ejército israelí? Ahora estamos sabiendo que en la playa de Sikkim, la playa más cercana a Gaza, alrededor de las 6 de la mañana, cuando militantes de Qassam llegaron en una lancha neumática y comenzaron un ataque contra la base naval de Sikkim, algo que Hamas ya había atacado antes, un equipo de buzos de combate logró golpear la base en 2014. Así que no es algo sin precedentes. En ese momento, una lancha de la Marina israelí abrió fuego contra toda la playa, posiblemente matando a decenas de bañistas israelíes. Este es material recién publicado. Gran parte de esa masacre parece haber sido grabada por las víctimas en sus teléfonos y por un par de supervivientes. El ejército israelí ha borrado los teléfonos y no publicará esas grabaciones, mientras recorre el mundo, intentando mostrar a cada persona influyente su versión seleccionada de lo que ocurrió el 7 de octubre. Creo que es posible que cientos de ciudadanos israelíes fueran asesinados por el propio ejército israelí ese día, y que eso se sume a los aproximadamente 350 soldados israelíes, combatientes en servicio activo, que fueron asesinados por militantes de Hamas ese mismo día. Just before wrapping up, Max, we know that Justo antes de terminar, Max, sabemos que CBS News tiene una nueva directora, Bari Weiss, y en su primer reportaje desde que asumió el cargo, lanzó una campaña para defender a Van Jones, que mencionaste. ¿Qué ha pasado? Déjame ver, eso es increíble. Sí, ya sabes, cuando ves quién es ella y lo que intenta hacer por Israel, y lo capaces que pueden ser estas personas de moldear la opinión pública y los cambios que quieren impulsar en Estados Unidos. the changes that they want to cause in the United States. Yeah, I think they'll produce more polarization and alienation. Sí, creo que solo generarán más polarización y alienación, pero nadie ve CBS News. Lo que intentan hacer es impedir que los medios tradicionales se alejen de la línea pro-israelí clásica e incluso que muestren la situación humanitaria en Gaza. Han neutralizado un importante activo mediático. Luego utilizarán la marca de ese activo, que aún es de confianza para la gente de más de 50 o 60 años en Estados Unidos, para legitimar una narrativa likudnik y pro-israelí en ciertos temas. Pero aquí hay un problema más profundo. Primero, déjame abordar el ángulo de Israel para quienes no lo sepan. CBS News fue adquirida mediante la venta de Paramount a una empresa llamada Skydance, que pertenece a David Ellison. David Ellison es hijo de Larry Ellison, un empresario multimillonario y comerciante de datos que posee Oracle, un contratista de la CIA.
who owns Oracle, a CIA contractor, and Larry Ellison is a Y Larry Ellison es un sionista judío empedernido que mantiene una estrecha relación con Benjamin Netanyahu. Lo ha recibido en su isla privada y forma parte del consejo de Friends of the IDF. Su hijo, como informamos en The Grey Zone, citando el trabajo de Jack Paulson, otro periodista, participó en un plan llamado Dossi Tribes, en el que el gobierno israelí, en 2015, reclutaba a 12 multimillonarios sionistas de Estados Unidos para financiar actividades de espionaje y sabotaje contra el activismo de solidaridad con Palestina en ese país. Así que ese es el propietario de CBS, un tipo que en la práctica actúa como un espía israelí. Así que Israel compró esto. Israel en esencia también ha comprado TikTok. Larry Ellison encabezó esa venta, proporciona la infraestructura y el dinero provino de Andreessen Horowitz. Mark Andreessen, el capitalista de riesgo, es un patrocinador de Body Waste y también está involucrado en la tecnología de drones. Su socio es Ben Horowitz, hijo de uno de los agitadores más prolíficos y repugnantes contra los palestinos en la historia de Estados Unidos, David Horowitz, quien en realidad fue un mentor temprano de Charlie Kirk. Así que quieren comprar las redes sociales. Creo que eso es más importante. Sacan las redes sociales de la ecuación y ahora están prohibiendo a todo el mundo en TikTok por siquiera mencionar a AIPAC. Estamos al borde de ser prohibidos en The Grey Zone. Se acabó. Netanyahu ha pedido que se compre TikTok. Esa es la mayor amenaza para nuestra capacidad de expresarnos y de tener un debate real. Y Body Wise ha sido instalada en CBS por David Ellison. Tiene 41 años y toda su carrera ha estado dedicada a promover la causa de Israel. Y se ha incrustado en el tipo de movimiento de centro-derecha anti-woke, presentándose como una voz de sentido común frente, ya sabes, a que las mujeres trans puedan entrar en los vestuarios femeninos. Y al final de toda la histeria del COVID, después de haber estado pidiendo que todo el mundo se vacunara, de repente decidió presentarse como opositora a los confinamientos, una vez que se hizo evidente que habían sido un desastre. Así es como está posicionando CBS News a través de su boletín, The Free Press. Básicamente, después de dejar The New York Times, alegando que era un nido liberal infestado por el virus mental woke, logró su regreso mediante una publicación llamada The Free Press. Y ese ha sido el vehículo para colocarla en CBS. David Ellison compró The Free Press por $150 millones, ese era su valor, y ella afirmó falsamente que tenía 1,5 millones de suscriptores. Casi ninguno de ellos paga una suscripción. Y, ya sabes, cualquiera que esté viendo esto puede comparar las visualizaciones en YouTube de Dialogworks o The Grey Zone. A nosotros nos suprimen mucho en YouTube con las de The Free Press. Nadie ve The Free Press. Ninguno de sus videos se vuelve viral. Son aburridos. Y si miras sus estudios en comparación con el mío o el de Nima, su montaje es elaborado. Es como un salón acogedor, con letreros de neón, sillones de cuero caros y alfombras persas. Nosotros no podemos permitirnos eso. Entonces, ¿quién está financiando The Free Press? Esto va un poco más allá de Israel, pero está relacionado con Israel. The Free Press cuenta con el respaldo de Joe Lonsdale, cofundador de Palantir. También creo que otros cofundadores de Palantir, como Alex Karp, están implicados. Mark Andreessen, a quien mencioné antes. Estos son los señores de la guerra tecnológica y de la IA que están tomando el control de nuestro país. Y David Sachs es un multimillonario tecnológico que ahora tiene un cargo en la Casa Blanca. Es una especie de zar de la política de IA y criptomonedas, y está orientando las criptomonedas a favor de Trump, que está haciendo todos esos fraudes con meme coins. Esto ya es corrupto de por sí. Pero Body Weiss mantiene el control de The Free Press, y ella está en CBS. Parece que figuras como David Sachs, que están en la Casa Blanca, ganaron dinero con la venta de The Free Press porque eran inversores.
her installation. Básicamente, su incorporación a CBS está beneficiando a una clase de señores de la guerra de la IA, que son todos ultracionistas, en violación del propio código ético de CBS, que está publicado en su sitio web. Y ella anda por ahí dándoles las gracias a todos. Gracias, Joe Lonsdale. También crearon una universidad falsa para Bari Weiss en Austin, la capital de Texas, y ella tiene un busto de sí misma en la entrada. Joe Lonsdale, cofundador de Palantir, es el presidente de esta universidad falsa. Así que, en CBS, es probable que promueva los intereses de los señores de la guerra tecnológicos, incluido uno en la Casa Blanca, que se benefició económicamente de su carrera. Básicamente, les debe todo a ellos. Así que lo que estamos presenciando no es solo una toma de control israelí de un importante medio de comunicación tradicional, sino un escándalo de corrupción que implica conflictos de intereses financieros y políticos que CBS y el resto de los medios se niegan a abordar. Si observas cómo los medios estadounidenses convencionales están tratando este asunto, no dicen nada sobre la corrupción ni sobre los conflictos de intereses y están ocultando el ángulo relacionado con Israel. Ahí es donde estamos. Y por eso la gente se está alejando de los medios corporativos y viendo Dialogue Works y The Gray Zone, porque son capaces de ver más allá. Sí, ama Gracia Max. Siempre es un gran placer. Muchas gracias, Nima. Me alegro de verte. Nos vemos pronto. Adiós. Bye bye. 2.